ESPN Radio Fórmula. Serie de goles de la jornada número 10 del Campeonato Mexicano. Antes del paro, no se sabe cuánto tiempo parará el fútbol en México. Por lo pronto aquí estamos repasando al Morelia, que derrota 4-0 al conjunto del Querétaro en la apertura de la 10ª semana del Campeonato de Liga. Exacto, qué gusto saludarles. Goles de Aldo Rocha en 2 ocasiones, un golazo el tercero que anota Rodríguez al minuto 57, por lo que hace Cándido por el lado izquierdo, un autopase que deja pasmado a Clifford Aguayé. Y luego Martínez, el Shaggy, al 80 para el 4-0 decisivo. Tijuana ganó en la frontera. Ricardo Puch, buenas tardes también al conjunto de el Pachuca en esta jornada 10. ¿Qué tal, Beto, Ciro? ¿Cómo están? Buenas tardes. No sin que le dejara de costar trabajo, remontando el partido. Franco Jara adelantó a los Tuzos, luego vinieron 3 goles del conjunto de los Xolos para tomar ventaja. Un equipo que sigue teniendo estas cosas de tratar de hacer más fuerte en casa que fuera de ella, y ahí están los Xolos con 3 puntos muy importantes. El equipo de Puebla tiene los mismos puntos que Tigres, que Juárez, que Morelia, que el Querétaro. En este torneo, el Puebla que fue a ganar a la cancha del Atlético de San Luis. Sí, el Puebla es un equipo que admite muy pocos goles, que ha tenido en su guardameta Viconis a su mejor hombre para un penal, gol de Saldívar, minuto 13. Ganan en San Luis 0-1 en condición de visitante. A puerta cerrada, Ricardo, Tigres gana al conjunto de la frontera de Juárez, que parecía encaminarse a una sorpresa, pero que termina perdiendo el partido. Sí, ahí están los Tigres ya en zona de calificación. Le ha costado mucho al equipo del Tuca Ferretti. Apareció Gignac para terminar marcando ante este equipo que sigue siendo, a mi juicio, la revelación auténtica del campeonato, porque además no sale de esos 8 primeros del conjunto. Abajito, claro, de esos que tienen 14 puntos, tiene 13. Y ahí está Tigres, que termina por imponer su supremacía. Aquí una durísima entrada del portero Saldívar sobre Navarro, parecía un daño mayor para el defensa del equipo de León. Sí, antes de ese incidente, Navarro anota el primer gol, corría el minuto 11 en una jugada que él mismo genera y que acompaña González. Carlos González había emparejado para los Pumas de la Universidad, pero después el León honestamente gana 3-1, pero bien pudo haber anotado 4 o 5. El último lo anota Ismael Sosa, ex de los Pumas. Antes había marcado Ángel Mena el 2-1. León le gana con autoridad a los Pumas. Monterrey sigue sin despertar, por lo menos ya no perdió, vuelve a empatar, un Monterrey decepcionante, el último lugar del campeonato mexicano, el campeón defensor, el campeón vigente, y Guadalajara, que empata con Monterrey, 2 Rayados en la cancha de Guadalajara. Tuvo que haber ganado Rayados, por lo menos a mi parecer, mejor en la cancha. Chivas le sigue costando mucho trabajo, sigue teniendo un montón de interrogantes en determinadas posiciones, pero un puntito más para los del Flaco Tena. Se rompe la racha negativa de Rafael Puente. Gana el Atlas de Guadalajara al Toluca, que está haciendo un pésimo torneo. Sí, tiro lejano de Barbosa, corría apenas el minuto 3. Le habían parado el penal a Leo Fernández en el contrarremate ante Vargas. Termina empujando para el 1-1 provisional. Abella va a marcar el 1-2. Un Toluca que es nefasto en plan defensivo. Vendría Leo Fernández para volver a emparejar en otro penal, pero el error que comete Maidana en el gol decisivo, aquí lo tienes. Terrible. O sea, yo sé que no le entregan el pase más cómodo, pero después el control de balón que tiene el jefe Maidana, que ha sido un desastre en el Toluca, le cuesta a su equipo al menos el empate, pierden 2-3 ante el Atlas. Francisco Zuinaga renuncia, Rafael Puente, padre e hijo fundidos en un abrazo efusivo y emotivo, porque Rafa rompe la racha de 12 derrotas de forma consecutiva. Santos Laguna, que derrota en Torreón al conjunto de Necaxa. Tiene mucho que ver lo de Hugo González en el primero, se equivoca y feo el guardameta de Necaxa para permitir el primer gol. Lo empató el equipo hidrocálido con gol en propia puerta y luego lo termina resolviendo tal vez su mejor futbolista, ¿no? O uno de ellos, o al menos Brian Lozano. Cruz Azul derrota al América en el clásico joven ante tribunas desoladas en el Estadio Azteca. Sí, el gol lo hace Jonathan Rodríguez, está teniendo un temporadón, minuto 64. La realidad es que en el primer tiempo Cruz Azul bien pudo haberle hecho al menos 2 a Cruz Azul de no ser por Ochoa. Y otro guardameta, Corona, termina evitando el empate en un penal que le habían marcado en contra, lo falla Aguilera y Cruz Azul, líder de la competencia, ahora que viene un receso. Correcto, con 22 puntos. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Se suspende el fútbol mexicano. La presidencia de la Liga decidió suspender todos los partidos desde el término de la fecha 10
que terminó ayer en la cancha del Estadio Azteca con el partido entre América y Cruz Azul, que ganó la máquina cementera 1-0. La medida anunciada ayer se mantendrá hasta nuevo aviso y el reinicio de las actividades se determinará en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. No se sabe cuándo volverá a haber fútbol profesional en la primera división del fútbol mexicano. Daniel Ipata, preparador físico con mucha experiencia y mucho prestigio en el fútbol mexicano, actualmente con Correcaminos, está en la línea telefónica. Daniel, qué gusto saludarte. Ricardo Puch, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Heriberto, Ricardo y Ciro? Un gran abrazo y aquí pendiente de todo lo que pueda pasar. Tiempo sin saber de ti. Qué gusto saludarte, Daniel. ¿Qué tipo de trabajo y alimentación consideras que deben seguir los jugadores profesionales en este forzado receso del balompié mexicano? Sí, bueno, aquí en Correcaminos estamos con gran atención a todos los acontecimientos y recomendaciones de la Secretaría de Salud y mismo de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, la Liga de Ascenso, y muy pendiente de lo que podamos hacer en cuanto a colaboración de que esta enfermedad no se propague más, y muy atentos y tomando con mucha seriedad todas las medidas. Ya instrumentamos como cuerpo técnico, como institución, a nivel de nuestro servicio médico, de nuestro presidente, y obviamente atendiendo a una institución deportiva como somos, balanceando todos los elementos que nos lleven a salir rápidamente de esta crisis sanitaria y obviamente atendiendo el tema deportivo. Claro, evidentemente se romperá el ritmo de competencia, se perderá por parte de los futbolistas que vienen embalados en una continuidad de desempeño deportivo. ¿Qué tipo de trabajo deben hacer los jugadores en estos días para mantenerse en forma en espera de que se reanude el torneo? Sí, nosotros toda la información y los elementos que recabamos a nivel del fútbol mexicano, las instituciones de primera división y las demás instituciones de Liga de Ascenso, lo que hemos visto en países de Sudamérica y en equipos de Europa y mismo de Argentina, de Uruguay, las medidas que se han tomado, nosotros inmediatamente lo que hicimos fue aislar a los jugadores, suspender sistemáticamente todos los entrenamientos grupales, limitarlos a entrenamientos individuales, con lo cual ya se cursó una cartilla de entrenamiento a nuestros jugadores que tendrán que cumplir en su domicilio. Tenemos una guardia médica en nuestro lugar de entrenamiento, pero también un doctor pendiente de cualquier síntoma y del día a día en cuanto al cumplimiento de los entrenamientos y de que no surja ningún caso sospechoso que haya estado en contacto con el resto del plantel. En principio cerramos instalaciones de gimnasio, comedor y vestidor, y la sugerencia es la cartilla de entrenamiento y cumplir con una serie de requisitos de entrenamiento para mantener la forma deportiva, que lo harán individualmente los jugadores en su domicilio y en lugares cercanos a su domicilio. Hola Daniel, Ciro Procuna, un gusto saludarte. Hoy pues todos tenemos la incertidumbre de saber hacia cuándo puede volver la actividad normal, y me puedo imaginar que dependerá cómo regresen los futbolistas. Tú tendrás que hacer casi una evaluación desde cero, como si fuera a iniciar un nuevo torneo para después entonces emparejarlos. Llévame a eso que circula por tu mente de cuando llegue el momento de recuperar a los jugadores. Sí, totalmente, Ciro. Tenemos que ser congruentes con la primera medida, que es la suspensión del fútbol y de la competición. Tenemos que ser congruentes de que con esto se evita grandes cantidades de público, y con respecto a la última jornada, que fue a puerta cerrada, también compartir un espacio competitivo, como es una cancha de fútbol, con 22 actores, más los árbitros, más la gente que está inmediata al campo de juego, que evidentemente se asume de que hay un riesgo de contagio. Entonces, congruentes con eso, es que tomamos las medidas de aislar a nuestros jugadores por un tiempo prudencial, de antemano hasta nuevo aviso. Como tú dices, no sabemos la fecha de reintegro de la competición, nadie lo puede saber porque no sabemos cuál puede ser el aumento y la progresión
de la cantidad de casos y seguramente cuando se manifieste una fecha de reintegro será con un tiempo, me imagino, de por lo menos 2 semanas de anticipación, donde podremos volver a los entrenamientos grupales y hacer los ajustes necesarios. Esto evidentemente es un retroceso al estado de forma de nuestros jugadores, al ritmo competitivo para todos los equipos. Esto está por igual a todos los equipos y nosotros tomamos las medidas que ponían en la balanza, como te digo, mantener el estado de forma de los jugadores, pero también ser muy serios y responsables en que no pueda haber un foco de contagio en los entrenamientos en el día con día. Daniel, buenas tardes. Ricardo Puch, para ser claros entonces en el tema, al día de hoy los futbolistas de Correcaminos están aislados hasta nuevo aviso. Con esto podemos entender, o por lo menos desde la postura de ustedes, que fue un error disputar la jornada de este fin de semana, aunque haya sido a puertas cerradas. ¿Se tardó el fútbol mexicano en tomar la medida de suspender el campeonato, Daniel? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Yo creo que no, yo creo que en esto tenemos que estar muy concretos y certeros en que cuáles son medidas pertinentes y exactas y cuáles pueden ser medidas que van más allá de lo prudencial. Por lo que entiendo, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y la Liga de Ascenso estuvieron permanentemente en contacto desde el día jueves, quizás seguramente antes, con la Secretaría de Salud y con todas las medidas que había que tomar, casi que hora con hora, y a tal punto que se decidió jugar a puertas cerradas ya el día viernes. En algunos casos, que en el caso de Xolos, por ejemplo, limitó a la cantidad de público, y luego ya todo el fin de semana se jugó a puertas cerradas. Yo creo que entendiendo de que el gobierno y la Secretaría de Salud iba emitiendo las indicaciones y las cosas pertinentes para evitar la propagación del virus, íntimamente en contacto con la Federación tomó la resolución de suspender los partidos y la jornada en el momento que debía hacerlo. Yo me acuerdo en la época de la influenza, que fue 2009, los partidos se jugaron a puertas cerradas y de alguna forma acompañó el fútbol acompañó a todas las medidas que el gobierno tomó en materia de salud, y en aquel momento se logró controlar finalmente el tema de la influenza. En este caso, rápidamente fue progresiva las indicaciones, primero a puertas cerradas y luego suspender la jornada el mismo domingo. Yo creo que, a mi manera de pensar, creo que actuó en el momento que debía actuar. Es imposible saber si fue tardía o no. En mi opinión, creo que en cuanto surgió y se palpó de que era necesario suspender la jornada, se realizó, a tal punto que esto fue ayer por la tarde. Daniel, ¿quién va a decidir el tiempo de aislamiento de los futbolistas, o más o menos cuánto tiempo permanecerán así? Entiendo que entonces es un aislamiento total en lo que tiene que ver con actividades diarias de personas, de seres humanos. Es decir, ¿se le recomendó al plantel de Correcaminos no salir a las calles de Ciudad Victoria? Sí, nosotros volvíamos mañana a las 9 de la mañana a los entrenamientos, y hoy mismo el cuerpo técnico emitió una indicación con nuestras vías de comunicación grupales y vinculado desde la presidencia del club, los servicios médicos, la Secretaría Deportiva y el cuerpo técnico. Enseguida sacamos un comunicado a los jugadores, y estos ya enviamos la cartilla de entrenamiento para el día de mañana. Tenemos al servicio médico de guardia para cualquier síntoma que se presente, porque de eso se trata, de un seguimiento que vayan apareciendo alguna sintomatología que pueda alarmar, prender focos de alerta. Pero como hay un periodo de incubación, inmediatamente aislamos a los jugadores en sus domicilios, solamente salir por cosas absolutamente necesarias, y por lo pronto desde hoy hasta el lunes que viene. Y el lunes tomaremos nuevas medidas en función de lo que vaya sucediendo a nivel nacional, a nivel de Secretaría de Salud, a nivel nacional, primero que nada, que son los que tienen los datos correctos, si hay remisión o no del virus y de los casos de contagio.
y el lunes que viene tomaremos nuevas medidas. Hoy sí es aislar a los jugadores, evitando todo el contacto grupal, entendiendo que hay un periodo de incubación, que pueden presentarse o no sintomatología, y si esto no sucede, por lo menos saber que en ese periodo de incubación también el jugador está aislado. Daniel, muchas gracias por tomar esta llamada. Listo, Heriberto, un gran abrazo para todos ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente, que te vaya muy bien. Daniel Ipata, preparador físico de Correcaminos. Rompen filas los clubes del fútbol mexicano. En otra ocasión quizás sería interesante preguntarle con respecto al no ascenso, porque este club de Correcaminos está por debajo de la primera división, y hasta qué punto, si esto se prolonga muchas semanas, pudieran darse por terminados los torneos, sí, concretamente el de la primera división, donde si, suponiendo que Cruz Azul está ahora mismo en primer lugar, pudiera ser declarado campeón del fútbol mexicano en un momento dado, si esto tarda mucho en reanudarse. Yo creo que ya se verá, ¿no? Lo primero, y a mí me pareció irresponsable que se haya jugado la jornada, Claro. lo dije desde el principio, Totalmente. a puerta cerrada, inclusive a puerta cerrada, a la vista de lo que ocurrió en otros países con sus ligas y de todos los hechos que se han acumulado. Hoy, por ejemplo, me estoy encontrando con que Jorge Jesús, el técnico del Flamengo, ha dado positivo en la primera prueba realizada también de coronavirus. Vamos ahora a Guadalajara con Hernaldo Moritz, que tiene información. Adelante, Hernaldo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Heriberto? Buenas tardes para todos, compañeros. Pues sí, hoy estuvimos en el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara, uno de los pocos equipos, no sabría decirte si incluso podemos hablar del único equipo que el día de hoy al menos entrenó con normalidad dentro de lo que cabe en la palabra, y es que fue un entrenamiento a puertas cerradas, sí, y con varias ausencias que se deben al tema de la influenza que ha golpeado a Chivas, Heriberto, compañeros, desde las últimas 2 semanas después del clásico tapatío, que se supo tenía síntomas Alexis Vega, que después terminó al parecer contagiando a algunos de sus compañeros, como Eduardo López, como José Juan Vázquez, que no pudieron estar ante Rayados de Monterrey. Incluso en ya las horas previas al compromiso ante los regiomontanos, Ronaldo Cisneros fue sacado de la concentración también por presentar síntomas, y ya al comienzo de esta semana nos enteramos que también Dieter Villalpando y algún futbolista más, al parecer Fernando Beltrán, tendrían síntomas de influenza. Así es que bueno, hoy estuvimos ahí en Verde Valle, puerta cerrada, decíamos, un Luis Fernando Tena que pues trabajó con los suyos, cerca de una hora, un entrenamiento realmente ligero, con esas ausencias que ya te menciono, y que están mostrando en redes sociales los del Guadalajara, pues que tomaron las medidas que ellos consideran necesarias para entrenar, incluso botellas de agua individuales para cada uno de esos futbolistas, sea para agua, sea para líquido rehidratante, pero también hay que decir, no se bañaron en los vestidores de Verde Valle. Los jugadores tan pronto salieron de la cancha de entrenamiento, de inmediato a sus autos y cada quien a su casa, ¿no? Hasta el momento, Heriberto, hace par de horas, poco menos, platicábamos con gente de la directiva, con un par de futbolistas también, y la indicación que tienen todos, hoy estuvo Mauri Vergara ahí en Verde Valle junto a Ricardo Peláez, es seguir entrenando el resto de la semana a puerta cerrada, sin afición, sin prensa, pero continuarán los trabajos del Guadalajara, que no sabe cuándo se va a reanudar la liga. Hernaldo, buenas tardes. ¿Está haciendo algo Chivas o hizo ya algo Chivas? Y en ese sentido no sabría si exactamente pruebas como tal, con la escasez que hay de estas, para que esos casos positivos de influenza tengan o hayan sido descartados de la posibilidad de que también se traten del COVID-19? Lo que nos han dicho, Ricardo, es que están 100% seguros que se trata de influenza, que incluso el caso de Alexis Vega de hace cerca de 15 días, cuando comenzó a presentar síntomas, que aún así jugó en el clásico tapatío, que ellos tienen confirmado que son casos de influenza y no algo más. De hecho, ya Alexis Vega se ha reintegrado a los trabajos después de que pasó su periodo de estar aislado del resto del grupo. Ya hoy lo vimos en Verde Valle, también Eduardo López pasó por Verde Valle, aunque al parecer no entrenó, simplemente acató algunas normas y se fue a su casa también, pero sí, eso es lo que al menos maneja la directiva, que es confirmado por sus doctores, que son casos de influenza. Y hoy también, importante decirlo, que hubo exámenes médicos nuevamente en el Guadalajara hoy para descartar cualquier tipo de infección o enfermedad entre quienes sí entrenaron el día de hoy, y
que por ello habrían mandado algunos jugadores a su casa, como el caso de Eduardo López, que al parecer todavía no se recupera al 100%. Caray, por lo que escucho entonces, Chivas no ha roto filas, aún con la suspensión del torneo. Siguen teniendo, Arnaldo, programados días de entrenamiento para mañana, en el caso inmediato. Esa es una pregunta. Y la otra, Luis Fernando Tena. Encuentro también algunas notas de que Luis Fernando Tena también tendría algún malestar. ¿Él cómo está? Sí, no, mira, correcto, siguen programados los entrenamientos hasta mañana, eso fue lo que nos dijeron directivos y jugadores, y que al parecer el resto de la semana. También platicamos con Luis Fernando Tena al exterior de Verde Valle, se bajó de su vehículo, platicó con nosotros fuera de cámaras y nos dice: no tengo influenza, yo no me contagié, sí presenté el fin de semana algunos síntomas como fiebre, como algo de temas respiratorios, pero ya me hicieron todas las pruebas y salieron negativas, así es que al menos eso fue lo que nos dijo Luis Fernando. Hoy lo vimos bien de salud, y sí, los entrenamientos continúan, ¿no? Ya lo dejaré pues a la interpretación de ustedes, ¿no? Que qué tanto pueda beneficiar esto a un equipo que no sabe cuándo va a jugar y que, bueno, con varios casos de influenza incluso dentro de su grupo. Okay. Correcto, Hernaldo, muchas gracias por la información. Habrá mucha que generar extrafutbolísticamente hablando en los próximos días, porque se para por completo la actividad. Gracias, Arnaldo, buenas tardes, que te vaya muy bien. Vamos a ver lo que ocurrió con las Chivas ya en lo estrictamente de cancha. Bueno, pronta recuperación nada más para ellos y... los que tienen influenza allá en el Guadalajara. Exactamente, qué bueno que lo de Luis Fernando Tena fue nada más eso, porque también circulaba ese rumor. Insisto, a mí me parece irresponsable que se haya jugado la jornada. Al margen de eso, Chivas debió perder este partido. Estoy de acuerdo con Ricardo. Sí, yo también. Y también irresponsable que el equipo siga practicando y no rompa su concentración. ¿Cómo para qué? O sea, ¿cómo para qué? No hay ninguna necesidad de hacerlo. Chivas sigue sin encontrar soluciones en cancha, me parece a mí, por lo menos como para que su volumen de juego o sus ocasiones, su planteamiento sea mejor. Por izquierda es un desastre, no encuentra soluciones. Antuna no puede jugar por ahí, pero a Brizuela igualmente le cuesta. El que mejor lo hace es Alexis Vega, pero tampoco es una solución, por lo menos no fija. No me gustó lo de Villalpando. En fin, a Guadalajara le termina saliendo baratísimo el empate. Rayados, con todo y lo que viene siendo en el torneo, tenía que haber ido a ganar el fin de semana. Es que Rayados lleva ya 4 juegos al menos, los más recientes, en que ha superado con claridad a cada uno de sus rivales. Además le anulan un gol en este encuentro al minuto 74 a César Montes en un cabezazo, supuestamente porque el árbitro no había autorizado que se cobrara el tiro libre. Yo no alcanzo a apreciar que en algún momento el árbitro Montaño le diga al cobrador que le señale claramente, y tiene que, como parte del procedimiento, ser muy enfático en mostrar el silbato y decir: hasta que no lo autorice yo, ubico la barrera, veo que todo está listo, autorizo. Eso yo no lo veo que ocurra desde que se marca la falta hasta que se cobra. Sí encuentro al árbitro Montaño pendiente de otras cosas cuando se cobra el tiro libre, pero no nada más en esa. También hay otras 2 muy claras de gol de Monterrey que se presentan en la segunda mitad. Bien debió ganar el encuentro el equipo de Mohamed. Exacto, no es muy gráfico el árbitro error de mostrar procedimiento, el silbato. Y vamos a escuchar y a ver lo que dice Arturo Bricio con respecto al trabajo arbitral en este gol en concreto en el partido entre Guadalajara y Monterrey. Partido Guadalajara contra Monterrey. Se cobra un tiro libre en favor del equipo rayado. Es mandatorio el uso del silbato para reanudar el juego en los tiros libres, cuando se requiera que los jugadores estén a 9:15. El árbitro del partido no hizo sonar su silbato. Si bien el procedimiento fue confuso, el gol fue correctamente invalidado. La explicación de Arturo Bricio con respecto al silbatazo que no llegó en el momento de la ejecución de esta falta. Pues dice que es correctamente invalidado. Yo tengo mis dudas, no vi esa situación de procedimiento. Y bueno, al margen de todo eso, Guadalajara tiene que ser muy consciente que este juego bien lo debieron haber perdido. ¿Dónde queda el concepto con el que crecimos todos del famoso madruguete, sí, no? Cuando madrugabas a la hora de ejecutar, porque el equipo rival no pide la distancia, porque eso a mí me parece que no está, y coincido con Ciro, en ningún momento claro el señalamiento de parte de Montaño de decir: señores, a la distancia y hasta que yo lo indique no se juega la pelota, y en ese sentido creo que era válido el gol de Monterrey. Yo aplaudir y criticar una cosa para un mismo futbolista. Lo que hace Gallardo en el gol me parece sobresaliente. Se lleva a 2 rivales. De 10 jugadas semejantes, en las 10 vemos
que el ofensivo dentro del área, cuando siente un golpe, se deja caer. No fue el caso de Gallardo. Continuó con la jugada, definió y anotó el gol del empate. Criticable lo que hace Gallardo cuando pasa junto a los medios de comunicación. Eso es penoso, es lamentable, es de no saber lo que está pasando. Bien en la cancha, muy mal fuera de ella. De acuerdo, y vamos a ver al Cruz Azul. En este momento se detiene el torneo abruptamente y el Cruz Azul está en primer lugar de la campaña. Un paro que puede beneficiar a algunos clubes que andan muy mal, como el Toluca, por ejemplo, y que le puede quitar el ritmo ganador consistente al Cruz Azul, que está en el primer lugar de la tabla con 22 puntos y que ayer le ganó al América en la cancha de Santa Úrsula. Por lo pronto, hasta este corte, Cruz Azul está en primer lugar, está de superlíder del campeonato mexicano. Sí. Pues, ¿qué decimos? A ver cómo se reanuda el torneo, ¿no? Pero pues me pongo a pensar... campeón de invierno, una cosa así, ¿no? Si se terminara cuando vemos a Corona que ataja el penal, que se convierte en el héroe de la máquina cementera, ¿qué pasaría si esto se extiende mucho tiempo y se decide no continuar con la campaña y darle el título al que lleve más puntos? Que es muy prematuro todavía, ¿no? Yo sé, pero Cruz Azul pudiera ser... Pero no faltaría el que dijera, oye, pero si es solamente medio torneo, sería un campeón de medio torneo. Mañana creo que con la decisión que tome el fútbol europeo al respecto, si es que llega a una decisión, mañana hay una reunión muy importante, ya la platicaremos ahora en un ratito más, lo que se decida ahí podría ser un ejemplo en otras ligas. Hay quien dice que esa es una posibilidad, tomar la clasificación al día de hoy, podría suceder en México, declarar vacante el título y decir el torneo por la razón que pudo, o sea, no se pudo terminar y por tanto arrancamos de cero y con el título vacante, que también me parecería hasta cierto punto, y más con el sistema de competencia en México, porque al torneo de México le falta torneo y medio. Es decir, el medio torneo de la fase regular y el otro torneo que se juega aparte para definir al campeón, que es la liguilla. Sí, entonces, en todo caso empiezas la liguilla, pero es muy prematuro. Con esta tabla, claro, no lo sé, ¿no? Pero es muy prematuro saberlo hoy. Claro, sí, muy prematuro, claro. Esto apenas empieza, es el día 1 de la suspensión, debió ser antes, insisto. Pero bueno, como especulación cabe cualquier cosa, ¿no? Y desde luego pues va a ir en contra de lo inicialmente establecido, no van a dar las fechas. Y bueno, por lo pronto del juego de ayer, Cruz Azul fue ampliamente superior al América. Al medio tiempo tendría que haber ido ganando 0-2 o 0-3, si no es porque Ochoa salió en plan de héroe ayer. Y bajo la lluvia. Es prematuro y granizada. Es prematuro, ciertamente es prematuro, pero no es tan descabellado el hacer una proyección por cómo se están dando las cosas en distintos países primermundistas, no en el nuestro, con respecto a lo que puede ocurrir en las próximas semanas o meses, de tal manera que pues también podría haber quien no estuviera de acuerdo con anular el torneo, porque puede haber quien diga, oye, pero sí se jugaron 10 jornadas y en función de esas 10